En la obra grabada por Víctor Heredia llamada Taquia Ongoy hay una canción de esa belleza creada y grabada por Víctor. Una canción que tiene unos párrafos que dice 5 siglos igual. Hoy, en este diario por la web llamada La Izquierda a Diario, en la columna de política, con un título de Tierra y Sangre en Cuyamén, el escritor Marcelo Balco nos deja unas muy buenas reflexiones que nos van a acercar a entender el problema de la tierra, que hoy sigue tan vigente como hace 5 siglos. Dice Marcelo: hace tiempo se advierte que la situación de los pueblos originarios se agrava. Habrá sangre, cada vez más sangre, si el Estado no comprende que en Argentina no todos bajamos de los barcos. Estuve en la recuperación de tierras de Cuyamén, en Chubut, en la primavera de 2015 y pude advertir la gravedad de la situación. De un lado, la determinación mapuche por recuperar sus tierras ancestrales que el Estado Nacional había malvendido a la firma Benetton, y del otro, la legalidad de la injusticia ejercida por la provincia. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, y los equipos de interculturalidad de los institutos de formación docente de Pueblo y El Bolsón me llevaron a dar una serie de conferencias. En ese marco, fui invitado a la recuperación. Los jóvenes que volvían a habitar las tierras de sus abuelos habían pasado un invierno duro, pero allí estaban, seguros, firmes y sonrientes. Hablamos. En ningún momento pretendían quitarle nada a nadie. Al contrario, el Estado, que siempre estuvo controlado por las élites económicas, les había arrebatado lo que les pertenecía como pueblo. La gendarmería podía aparecer en cualquier momento, como tiempo después sucedió. Pero ellos regresaron con la tenacidad mineral de la tierra. Quienes venimos transitando lo que tiene que ver con los pueblos originarios, hace tiempo advertimos que la situación se agrava cada vez más. Aquella mañana en Cuyamén, mientras observaba a los compañeros mapuches hablar sobre su determinación, con su manera de plantarse en el mundo y decir ya basta, ya es suficiente, comprendí a nivel piel lo que había entendido a nivel intelectual unos años antes, cuando Amancio, de la nación Com, me dio una lección sobre los verdaderos dueños de la tierra. Tras hablarme de estrellas y mandiocas, me dijo que cierta vez, cuando era niño, su papá lo llevó al cementerio y le explicó: acá está enterrado el abuelo y el abuelo del abuelo y tantos otros abuelos, todos enterrados acá. El padre de Amancio no agregó nada más sobre el tema. Sin embargo, con ese recuerdo de su infancia, me hizo comprender, sin decirlo explícitamente, que me estaba exhibiendo los títulos de propiedad comunitaria. Su padre se los había enseñado al mostrarle el lugar donde descansan sus ancestros. Esa es la cuestión. En líneas generales, no poseen papeles foliados, carpetas membretadas, ni escrituras selladas por escribanos. Difícil tener semejantes documentos cuando el Estado Nacional se dedicó con ahínco al barrido de toldos, al traslado forzoso de los sobrevivientes
y el lavado de nombres salvajes por otros civilizados, tal como lo estipulaba la Constitución al mandar la conversión de indios al catolicismo. Ahora bien, el padre de Amancio, un hombre de pocas palabras, le explicó en un solo renglón que la tierra es de quien la habita y habitó, y que los muertos ancestrales son sus legítimos títulos de propiedad. Se trata de las tierras donde vivieron siempre. En el Lof Cuyamén ocurre lo mismo, solo que en este caso, cumpliendo la premisa de Ceballos, el mentor de la construcción del desierto que ejecuta Roca, vaciaron de vivos y muertos la región. Cualquiera puede leer a Ceballos cuando dice: la barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos. Ese es el problema. No los indios, ni los com ni los mapuches. El problema es la criminal represión ejercida por la nación y la provincia sobre la recuperación de tierras realizadas por los mapuches en un enorme feudo comprado por Benetton. El problema es la construcción ejercida por el Estado sobre el otro étnico. En su malsana visión existen solo 3 tipos de indios, por cierto, bastante diferentes entre sí. El más atrayente de todos ellos es el primero, el indio muerto. Es el espécimen por antonomasia que conservan celosamente los museos. Es el preferido de los académicos. Es un tema que da prestigio y a través del cual es relativamente posible conseguir subsidios para investigaciones. El indio de la repisa se encuentra inmóvil, quieto, sin el menor atisbo de movimiento ni rebeldía. Es muy agradable de etiquetar y permanece quietito en el estante donde se lo rotula invariablemente en tiempo pasado. Habitaban, creían, cazaban, comían. Son los ocupantes de una vitrina que los vacía de ser. Son la ausentificación de su presencia. El segundo ejemplar todavía presenta rasgos que lo hacen agradable. Es el indio fenomenizado. Oscila entre lo circense y caso de libro. Fluctúa entre lo exótico y lo folclórico. Espectáculo o caso antropológico. El indígena, visto como un ser de costumbres e indumentaria extraña, que es tanto más atractivo cuanto más alejado del centro académico se encuentre. Obviamente, ningún aborigen cercano puede ser un fenómeno atrayente. El prestigio de su estudio se incrementa en virtud de la lejanía de la dificultad para adentrarse y observarlo en su hábitat. No causa problemas siempre y cuando se mantenga dentro de esos parámetros de exotismo, es decir, danzando y pronunciando conjuros a la naturaleza en dialectos desconocidos. No molesta en absoluto en su derredor, termina construyéndose hasta una corriente de etnoturismo o turismo arqueológico que pronto puede degenerar en la ayahuasca tour o peyote tour, como tuve oportunidad de ver en México y Ecuador. Incluso puede devenir en fugaz artista televisivo grabando algún CD utilizando sus primitivos instrumentos musicales. Sin embargo, cuando un indígena advierte que sus bosques son arrasados por la soja, cuando extraen recursos naturales como el petróleo, destruyendo el medio ambiente que rodea a su comunidad, cuando abandona su tierra corrida o a tiros por empresarios privados o directamente por el poder omnímodo del Estado,
como el caso de Cuyamén y tantos otros, deja de causar la simpatía que provoca el exotismo o la seguridad que brindan los rótulos. En Cuyamén, como los mapuches alzaron la voz exigiendo justicia justa, verdad verdadera, palabras ciertas y no promesas para salir del paso, comienzan a molestar. ¿Qué pretenden? Ese mapuche que vive, que es real, que transpira y sueña, al que le fue arrebatado todo y necesita su lugar en el mundo, indudablemente molesta. Incomoda su tenaz y cariñoso arraigo a la tierra. Y es que son tierra que camina, como los denominó alguna vez Atahualpa Yupanqui. El indio vivo siempre molestó. Desde Roca, desde Sarmiento, desde Mitre y después también, como lo demuestra la presidencia Macri y la gobernación Das Neves. A muchos los sorprendió el tema, pero Cuyamén no estalló hoy, ni esta semana. Emerge del fondo de una historia que hizo un país a la medida de grupos económicos donde muchos sobramos. Cuyamén emerge de un fondo de injusticias que ni siquiera fue originado por este gobierno o el anterior. Aunque vale recordar, y el Acampecom de la 9 de julio es un ejemplo cabal, donde primero fueron ignorados por la doctora Kirchner y luego traicionados por el ingeniero Macri tras prometerles cualquier cosa que sonara bien y que se tradujo en lo que estamos viendo en Chubut. Carlos Marx señaló alguna vez que en los países centrales el capitalismo trata de guardar alguna forma, pero se pasea desnudo en la periferia. Y esa desnudez pornográfica es la que vemos en la represión de Cuyamén. El indio vivo que camina, que come, que necesita un espacio, que transpira y que sueña y que no quiere bailar para la National Geographic ni quedarse inmóvil en una repisa, siempre causó fastidio. Siempre sobró en los planes de aquel sector que aborrece que el azar geográfico nos situó en Sudamérica, limitando con Bolivia y Paraguay, en lugar de hallarnos en algún sitio oculto entre Francia e Inglaterra. Aún no llegó el nunca más de los pueblos originarios. Siempre es más, siempre más. Sin embargo, observamos que ante la aberración de lo ocurrido, hubo una reacción popular que imposibilitó un barrido de toldos a gusto del paladar de los cíos. La lucha por recuperar la identidad, la cosmovisión y la tierra es un proceso lento, pero estoy convencido, al igual que el poeta Mario Benedetti, que es lento, pero viene. Es lento, pero viene.